Vamos a hablar con Juan Valerdi, que es economista e integrante de Tax Justice Together. Vamos a preguntarle a Juan precisamente qué es Tax Justice Together. Él en este momento está en Europa en una suerte de gira que está organizada a través de 24 ONGs internacionales de Europa, África y América Latina, en la que están visitando distintos países para tratar de prender una cruzada mundial contra los paraísos fiscales. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buen día. Gabriel Morini te saluda aquí desde la FM pública de la ciudad de La Plata. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes para mí y buenos días para ustedes. Contame dónde estás. En este momento llegué hace un par de horas a Polonia, a una ciudad que se llama Katowice. Este es el último país que vamos a hacer, el grupo que me tocó a mí, de los 3 grupos que están recorriendo Europa en Tax Justice Together. Y después nos juntamos los 3 grupos en Bruselas, junto con miembros del Parlamento Europeo y con autoridades de distintas comisiones dedicadas a los temas de impuestos y lucha contra la evasión. Contame qué es Tax Justice Together. Tax Justice Together es una coalición de 24 ONGs internacionales que se juntaron para combinar los problemas de injusticia fiscal con los temas de derechos humanos, que es una suerte que se haya combinado porque le abre otra perspectiva a la lucha contra los paraísos fiscales y contra la evasión y elusión fiscal. Y hay un montón de organizaciones como ActionAid y Oxfam que antes conseguían ayuda para Latinoamérica o África sobre todo, y veían en un momento que la plata que les mandaban entraban por una puerta y salía por la otra por una fuga de capitales, como ilusión, evasión de multinacionales. Entonces crearon esta coalición que está Justice Together, y este es la primera acción que tienen de contacto directo con autoridades, jóvenes de universidades, académicos, profesionales y un montón de activistas que están por toda Europa. Hay una doble moral, Juan, en torno al mundo capitalista respecto a los paraísos fiscales, digamos. Por un lado, pareciera discursivamente se los reprende, se los combate, pero por el otro lado pareciera que siguen floreciendo, ¿no? Lo que se acaba de descubrir a través de los documentos de Panamá, así parecieran demostrarlo. Sí, totalmente. Hay una doble moral porque en realidad lo que la gente por ahí no logra entender, porque los medios en general, sobre todo los que pertenecen a multinacionales o los que están integrados con multinacionales, nos tratan de convencer de que en realidad los paraísos fiscales son como una especie de islas donde hay algunos caribeños que están agarrando el dinero y amontonándolo ahí, pero no tiene nada que ver con eso. La realidad es que hay 2 o 3 países centrales, como son Estados Unidos e Inglaterra, desde hace muchos años, que reciben finalmente todos esos fondos que fluyen a los tax havens, mal traducidos como paraísos fiscales, y ahora China también está reclamando su parte, y Hong Kong tiene un rol muy importante, sobre todo con los movimientos de Suiza, y ellos lo que hacen es absorber a través de toda la red de los paraísos fiscales o guaridas fiscales los fondos que van fluyendo no solamente de la evasión y elusión de los ricos de todos los países, incluyendo el norte y el sur, no solamente los de Latinoamérica y África, sino también el dinero de actividades ilegales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas. Todo eso se licúa y se lava en la red de paraísos, que incluye paraísos fiscales de Estados Unidos como Delaware o la City propia de Londres, que es una gran guarida fiscal. Y esos fondos son los que nutren a las multinacionales para hacer inversiones en cualquier lugar del mundo sin importarles la destrucción del medio ambiente o la destrucción de los derechos humanos, o incluso, peor aún, para generar burbujas como fue la de la subprime o la de Grecia, o presionar a los países para que tomen deuda, y después cuando el país está en problemas, como el caso de Grecia, los bancos centrales van a rescatar a los bancos, como por ejemplo los de Alemania y Francia que tenían los bonos de Grecia, y no rescatan al país. Y al país le hacen hacer ajustes, y es un círculo vicioso que destruye al país y lo lleva a privatizar y a regalar todo. Nosotros ya sabemos bastante de eso también como Argentina. Sí, lamentablemente. Y en el caso de la burbuja de Estados Unidos, la pagaron también los contribuyentes de Estados Unidos y los que aportan a Estados Unidos
desde otros lugares por el rescate de los bancos, ¿no? Uh-huh. Sí, millones de trabajadores, incluso miles de trabajadores que perdieron su hogar, que perdieron su estabilidad económica, ¿no? En definitiva. Exacto, el rescate siempre es para los grandes bancos, sí, que claro. son en el caso de la red de guaridas fiscales los facilitadores indispensables para que la red funcione. Los grandes bancos, que son 28 grandes bancos del mundo, y las 4 Big Four, que son las 4 grandes firmas de auditoría mundiales, que son los que se ingenian cómo hacer la arquitectura para esconder, porque los paraísos o guaridas fiscales son un lugar para esconder. Nadie va a crear algo en una guarida fiscal para hacer un negocio, porque en realidad la arquitectura financiera o el verso que te meten, no, ahí lo que hay que hacer es esconder la propiedad y esconder los movimientos financieros, para eso sirve. Aquí en la Argentina hemos escuchado dos justificaciones, dos tipos de argumentaciones. Una que pareciera la más lejana a cualquier realidad y por cierto la más hipócrita, que bueno, que era para hacer negocios en otro país. Bueno, el presidente dijo, era para hacer negocios en Brasil, un negocio que después nunca se hizo, aunque después sí se comprobó que se había hecho, tiene que ver con pago fácil, si no me equivoco, en el país vecino. Y otra de las explicaciones que escuchamos es, bueno, pero ante la inseguridad jurídica que representa la Argentina, a los empresarios no les queda otra que llevar su dinero a los paraísos fiscales. Pero me quedo con esto que decías vos, nadie lo utiliza para hacer una maniobra que sea enteramente legal, cuando no es lavado de guita, de guita oscura, de guita que proviene de algún tipo de comercio ilegal, es guita que se está evadiendo de un determinado estado. Mirá, bueno, primero te pido un poquito que me subas al retorno y mientras te voy contando que el tema es, si vos tenés dinero en blanco en Argentina y sos Franco Macri que tiene dinero en blanco y que te hace un negocio en Brasil y decís, mirá, tengo miedo de que se caiga la convertibilidad porque lo hizo en el 98, la creación de la sociedad, entonces lo voy a abrir en una jurisdicción afuera de la Argentina, lo podés hacer en un montón de lugares que no son guaridas fiscales. Lo podés hacer en Uruguay, que antes era una guarida fiscal y ahora está en proceso de reconvertirse, o lo podés hacer en el propio Brasil y no necesitas irte a Bahamas o a Jersey. Entonces, si lo estás haciendo ahí es porque algo vas a ocultar. Y en todo caso habría que ver si declaró los fondos, se movió o no movió, y eso no lo sabemos porque otra cosa que la gente piensa es que esta filtración generó toda una serie de información acerca de las cuentas, pero no. Lo que sabemos de Fonseca son todas las sociedades que se crearon, pero no tenemos información de las cuentas porque es un estudio jurídico. Por otro lado, lo importante es que se ha calculado entre 360.000 y 400.000 millones de dólares que los argentinos no declaran y tienen en el exterior. Entonces, offshore, ¿me podés repetir esa? Como empresas, perdóname. Repetime esa cifra, por favor. ¿Cuánta guita tienen los argentinos? 360.000 a 400.000 millones de dólares que los argentinos, los ricos y las multinacionales y las empresas argentinas han fugado más o menos desde los 70 y que equivalían doble de nuestra deuda externa. O sea que en realidad, si eso no existiera, esa red no existiera y ese ocultamiento, tendríamos a favor el equivalente de nuestra deuda, pero a favor del mundo debiéndonoslo a nosotros. Increíble. Ese número es verdaderamente increíble porque uno lo que piensa es todo el desarrollo, la cantidad de laburo y de inclusión que se podría generar con semejante cantidad de no solamente eso, sino que el problema es que, como te decía antes, toda esta guita que fluye no está estacionada en las guaridas fiscales, no está ahí esperando a que alguien se compre un yate o algo, sino que está ahí buscando más negocios y más ganancias fáciles y rápidas, y no les importa, porque de algún modo es como un dinero que es anónimo, y no les importa destruir lo que sea y llevarse puesto a la gente que sea para hacer negocio. Entonces van a hacer extracciones petroleras y destruir el medio ambiente en cualquier país del mundo, incluido en la Argentina, haciendo fracking. No hay nada que los detenga porque el dinero de alguna manera se convierte en una masa gris con fondos que provienen de actividades lícitas pero con evasión y fuga y con fondos que provienen de actividades ilícitas. Y siempre son los mismos los que les están ayudando a hacer ese movimiento, los grandes bancos y las grandes compañías de auditoría. Juan, estamos hablando con Juan Valerdi. Juan es economista y es integrante de Tax Justice Together, una asociación de 24 ONGs
que bueno, se dedica precisamente a denunciar los paraísos fiscales y las maniobras que se realizan en esos lugares. ¿Por qué ocurre algo que pareciera ser un síntoma generalizado? Lo vimos en la explicación que nos dio el presidente, lo vimos también en las explicaciones que dieron varios de los miembros del gabinete o ex miembros del gabinete de Macri anteriormente en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o un ex secretario de Estado del anterior gobierno. Ninguna de las empresas tienen movimientos. Muchas hacen un montón de años que están fundadas, más de una década, por ejemplo. Y supuestamente ninguna tiene movimientos de dinero. Y no hay cuentas asociadas. ¿Por qué pasa eso? ¿Es un mecanismo de ocultamiento, efectivamente? ¿O puede ser que alguien haya creado una empresa en Panamá y en definitiva nunca la haya usado? Mira, puede existir casos en los cuales crean las empresas y después no las usan, pero en este caso lo que te puedo decir, como te comenté antes, es que Fonseca es un estudio jurídico y que la filtración tuvo que ver con toda la creación de las empresas. Y no tenemos información de las cuentas. Como la gente que se está defendiendo sabe eso, si te dice que nunca movieron plata y vos no tenés de dónde sacar la información de los movimientos financieros, porque hay secreto obviamente en todos los lugares como Bahamas, Jersey y demás, vos no tenés forma de mostrarlo. Entonces, esa es la explicación más fácil, siempre y cuando no haya filtraciones, porque ha habido filtraciones. Pero ahí viene lo que decías vos de la doble moral. Por ejemplo, hubo una filtración que fue un ingeniero informático que quitó información de las cuentas del HSBC en Suiza, y después a través de Francia y de la FIP se consiguieron 4.040 titulares de Argentina, cuando Argentina, que tiene un acuerdo de intercambio de información con Suiza, le pidió información a Suiza de 4.040, Suiza le dijo que como la información en base a la cual hacía el pedido se había obtenido de una manera ilegal y que además estaban iniciando acciones legales contra el que la sacó, no nos va a dar nada. Y eso demuestra que esos acuerdos de intercambio de información son inútiles, porque la única forma de que te den algo es cuando ya lo tenés. Cuando vos le decís, sé que tal persona tuvo tal cuenta e hizo tal movimiento, entonces sí te lo dice porque ya ven que sabés, pero normalmente eso uno no lo tiene. Y esos acuerdos son un lavado de cara que le hizo la OCDE a los tax havens, a las guardias fiscales, y dijo, si ustedes firman 12 acuerdos con cualquier país del mundo, van a estar libres de culpa y cargo y no están en ninguna lista negra. Eso fue lo que inventaron en el 2008 para dejarlos libres. Y entonces, en el caso de la Argentina, por ejemplo, vos haces transacciones financieras con cualquier país del mundo, incluyendo los paraísos fiscales, las guardias fiscales, y lo tratan de la misma manera. Porque antes había una lista negra en la Argentina, y en el 2013 se liquidó esa lista negra y dijeron todos los que firmen convenio de cooperación son cooperadores, aunque no manden nada, aunque nadie se acuerde de mandar y aunque no sea automático, ¿entendés? Sí, y otra cosa que te quería comentar que es muy importante, que tiene que ver con el mensaje que normalmente los medios dan, que es peligroso. Si bien está claro que hay un tema de corrupción y de políticos y grandes ricos que están fugando ese dinero, los medios en general no hablan de lo que fugan las multinacionales y de cuánto no pagan impuestos. Y esto genera un problema, que es que la clase media va cada vez quedando más aprisionada entre una gente que no tiene capacidad de pago, como son los pobres, o que huye hacia la economía informal, y los ricos y las grandes empresas que no pagan. Entonces cada vez se va presionando más a la clase media, y el mensaje que le pasan es, vos tendrías que pagar menos impuestos porque se lo están robando todos los políticos tus impuestos. Cuando en realidad los políticos, si bien existen los casos de corrupción, por ahí se roban la centésima parte de lo que se roban los ricos y las multinacionales. Y eso está pasando acá en Europa incluso. Sí. Y es un dato que está permanentemente oculto, ¿no? Pareciera hay una búsqueda en algunos de los sectores dominantes, los sempiternos, los que no están sometidos, por ejemplo, a elección cada 4 años o cada 2 años, ¿no? La dirigencia empresarial y demás, de cargar las tintas exclusivamente contra algo con lo que obviamente hay que pelear. Digo, esto va de suyo, que es la corrupción. Eso tiene 2 beneficios para ellos. Uno, convencer a la gente de que en realidad lo importante es no pagar impuestos a nadie y achicar el Estado, con lo cual se achican los controles y ellos pueden venir a hacer lo que quieran sin que haya ningún político en el medio, corrupto o no corrupto. Algunos políticos se cuidan, digamos, de no dejarlos hacer lo que sea.
y destruyen a la clase política haciéndolo cargo de algo que es la centésima parte, aunque exista la corrupción, la centésima parte de lo que ellos están haciendo. Totalmente. Entonces la clase media, entre la duda de presionar al gobierno para que le cobren a multinacionales, o de presionarlo para que le baje el impuesto a las ganancias, o para un montón de reducción de impuestos, va a pedir eso. Sí, y los medios de comunicación, bueno, en definitiva son una herramienta de comunicación de buena parte de ese sistema sempiterno, ¿no? De poder en la Argentina y en el mundo. La mayoría de ellos depende de poderes hegemónicos económicos o de la publicidad de ellos. Exactamente. Así que nunca sacan los pies. Exactamente. Claro. Juan, las dos últimas, ¿crees que pueda haber más filtraciones, ya no respecto a un estudio jurídico que facilitó la creación de esas empresas, sino respecto a las cuentas asociadas, es decir, filtraciones del sistema bancario, filtraciones de información bancaria efectiva? Mirá, filtraciones puede haber, y la verdad es bueno que existan las filtraciones, como el caso de los Panama Papers, el caso de SwissLeaks, Falciani, LuxLeaks, pero el tema es que no siempre está claro cómo llegó la filtración y qué contiene. Esta filtración, por ejemplo, algunos dicen que fue el servicio de inteligencia norteamericano y otros que fue el ruso, de alguna manera para decir, ojo que tenemos todos los datos y podemos hacer lo que queramos, porque obviamente como los datos están en computadoras, cualquier servicio grande de inteligencia del mundo tiene acceso a hackear la computadora que quiera. Pero el problema es que si esto lo combinan normalmente con poner solo a ricos y famosos y no meter a los grandes bancos y las multinacionales, puede ser algo peligroso, porque te saca del medio a la clase política, porque todo el mundo descree la clase política y queda las multinacionales contra la gente, y en esa guerra está claro quién va a ganar. Y por otro lado, hay algo muy peligroso también, que justamente la semana que viene, cuando nos reunimos en Bruselas, se inicia el juicio contra la persona que hizo el LuxLeaks, que es una filtración que le dan el corazón a todas las multinacionales, porque no tiene que ver con ricos y famosos, sino con los esquemas que hacían las grandes multinacionales del mundo para no pagar impuestos en ningún lado, incluyendo Estados Unidos, Alemania y demás. Ese LuxLeaks mostraba a Google, a McDonald's, a las grandes multinacionales del mundo, haciendo esquemas que son difíciles incluso para un economista que se dedica a eso de entender, y que este hombre lo abrió y está con un juicio y puede ir a la cárcel, y la semana que viene se inicia el juicio. Así que entre las actividades que tenemos en el Tax Justice Together estamos juntando firmas para una petición en contra de ese juicio. Qué bárbaro, ¿eh? Los primeros perseguidos son los tipos que filtran. Ya conocemos el caso de Julian Assange, ahora también este caso. Lo último, estás recorriendo el mundo, en este momento estás en Europa, estás en Polonia, te vas a ir pronto a Bélgica. ¿Cuál es la repercusión en el mundo? ¿Cuál es la repercusión en la Argentina? En términos comparativos, me pregunto. Mirá, la verdad me sorprendí de cuán controlado tienen a los medios, incluso en algunos casos con propiedad directa. El ministro de Finanzas de uno de los países que visité tiene varios medios hegemónicos locales bajo su mando, y en la mayoría de los países que visité son muy pocos los casos del Panama Papers que ellos abren al público, y cuando no tienen más remedio porque ya salió en algún medio de Inglaterra o de otro país, pero está muy controlada la información de los Panama Papers, y la gente dice que bueno, nosotros no tenemos problema con el Panama Papers porque apareció poca gente de nuestro país, pero en realidad es porque está de algún modo filtrado y retenido por la prensa que está cooptada, ¿no? Y por otro lado, lo que me sorprendió muchísimo es que hay países que tienen un IVA del 27% porque adrede dicen estamos bajando los impuestos al ingreso y a las corporaciones y subiéndolo al consumo porque queremos atraer la inversión, cuando en realidad eso está demostrado que no existe. Que las empresas no quieren pagar un poco menos de impuestos, sino que no quieren pagar impuestos en ningún lado, y está siendo de lo más regresivo que hay en el mundo. Muchísimas gracias por esta conversación, Juan. Vamos a volver a charlar cuando estés aquí en la Argentina. Un placer. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Saludos a la audiencia. Hablábamos con Juan Valerdi. Juan es economista, integra una organización internacional que está conformada por un montón de ONGs que se llama Tax Justice Together, y en este momento está haciendo una recorrida por distintos lugares de Europa. Está en Polonia hoy. La próxima semana van a estar juntándose en Bruselas, en Bélgica.
con toda la información obtenida en diferentes países. Tax Justice Together es una conglomerado de ONGs internacionales de África, de Europa, de América Latina. Y lo que hacen en definitiva es denunciar las maniobras que se realizan en los paraísos fiscales y fundamentalmente a quienes involucra. Esto no involucra al almacenero de aquí a la vuelta, ¿no? Y no involucra al dueño del Laberrap ni de la cochera donde dejas el auto. Involucra a algunos de los personeros del poder real de la República Argentina, del poder real del mundo, del poder real, de ese que no tiene que rendir cuentas, de ese que no tiene que presentarse cada 2 años a elecciones, de ese que en definitiva es casi imposible poder alterar las condiciones de ese poder. Lo terrible es que muchos de esos personeros hoy te exigen a vos y te lo dicen con cara de dolor, que hay que poner un poquito más de esfuerzo, que tenés que poner un poquito más de esfuerzo, que estabas viviendo en una irrealidad y que la verdad que tu realidad es esta, que es un poco más dolorosa. Y se fugan millones y millones y millones de guita que tendría que estar acá, entre otras cosas, como impuestos, pero también como inversión. Y se la fugan y se la llevan y, en definitiva, no pasa nada. Porque los que somos los encargados de contártelo, entre otras cosas, bueno, en muchísimas ocasiones también somos parte integrante de ese sistema corporativo e inconmovible e inamovible. Bueno, aquí no, por lo menos. 59 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos en No Corras, que es peor. Ya se vienen las noticias, nada más que en segundo se vienen las noticias en la 97.1, en la voz de Marcelo Fernández. Ahora, justo en este momento, cuando son las 10 de la mañana.